Este video es una guía para la construcción de un espectro elástico de aceleración de diseño basado en los parámetros y definiciones de la norma NSR10 para Colombia. Para conocer acerca de los significados de cada término y su aplicación, recomiendo ir directamente a la norma o a un libro de análisis estructural. Para este ejemplo, se tiene un perfil de suelo tipo E, ya el estudio geotécnico arroja ese resultado de característica del suelo, recordando de que la clasificación va desde la A hasta la F, siendo la A un estrato de roca competente y la F un suelo con características especiales como colapsable, así que este es una clasificación E. Además de esto, el grupo de uso es 1, de acuerdo a la tabla A251, hay 4 grupos de uso que van desde el 1 hasta el 4, siendo el 1 una ocupación destinada generalmente a viviendas que tiene un coeficiente de importancia de 1.0 y el 4 las edificaciones como clínicas, hospitales, centros indispensables en el caso de una emergencia, y además están dos grupos adicionales que son el de las grandes superficies y centros de atención a la comunidad. De acuerdo al grupo de uso que se ha definido, se obtiene de que el coeficiente de importancia es de 1.0. Además, como está definido también la ubicación en el departamento del Meta, municipio de Mesetas, se procede a revisar el apéndice A4 de la NSR10, donde está catalogado para cada municipio cuál es el valor de los coeficientes de aceleración pico efectiva y velocidad pico efectiva, que son respectivamente A sub A y A sub B. Aquí están todos los del departamento del Meta, pero también hay para los demás departamentos, Nariño por ejemplo, Magdalena, y para mesetas corresponde A sub A de 0.2 y A sub B de 0.25. Los coeficientes A sub E y A sub D son para las fuerzas del viento y no se van a emplear en este video. Ya teniendo el valor de A sub A y de A sub B, además de la clasificación del suelo, se procede a hacer el cálculo de los coeficientes F sub A y F sub B, coeficientes de amplificación que se encuentran sus valores en las tablas A243 y A244. Para el primero, para F sub A, teniendo en cuenta de que el tipo de suelo es E y que A sub A es de 0.2, se busca el tipo de perfil de suelo E y el valor que corresponda a sub A de 0.2. Para este caso va a ser este de 1.7. De una vez se escribe de que el valor de F sub A es 1.7. Para F sub B es necesario tener el valor de A sub B y además el tipo de suelo que ya se había definido como E. Se busca el tipo de suelo E, pero acá no se encuentra directamente el valor de 0.25. Entonces es necesario hacer una interpolación de los valores que hay en 0.2 y 0.3 para obtener el punto medio que correspondería al valor de 0.25 para A sub B. Entonces se hace el cálculo del promedio, 3.2 más 2.8 dividido en 2, ese resultado va a ser 3, o simplemente si se mira el punto medio entre los dos, ya puede evidenciarse de que ese sería el resultado. Entonces, en definitiva, el valor de F sub B sería de 3.0. Y pues en esta parte tengo ya un resumen de los resultados que se han obtenido de A sub A, A sub B, F sub A, F sub B y además el coeficiente de importancia. Lo siguiente sería definir los valores de T sub C y T sub L. T sub C marca el final de los periodos cortos y T sub L el inicio de los periodos largos. Las ecuaciones para cada uno están aquí y los valores intermedios entre T sub C y T sub L reciben precisamente ese nombre, periodos intermedios. Así que para definir esos límites se aplican las ecuaciones
de t sub c y t sub l, simplemente reemplazando lo que corresponde en cada uno. Para t sub c va a ser 0.48 por a sub b por f sub b sobre a sub a por f sub a. Teniendo acá los valores de resumen, se reemplaza a sub b por f sub b sobre a sub a de 0.2 por f sub a de 1.7. Se obtiene así un valor de t sub c de 1.058 segundos. Ese sería el punto en el cual terminan los periodos cortos y empiezan los periodos intermedios. Y t sub l, el valor del periodo cuando empiezan los periodos largos, va a ser el resultado de multiplicar 2.4 por el término f sub b. 2.4 por 3.0 va a dar como resultado 7.2 segundos. Entonces ya se tiene los valores límites de 1.05 para t sub c y 7.2 para t sub l. Después de esto ya se puede proceder a aplicar las distintas ecuaciones para s sub a. Para los periodos cortos, que están en valores entre 0 segundos y t sub c entre 0 y 1.058, la ecuación que aplica va a ser 2.5 por a sub a por f sub a por el coeficiente de importancia. Se tendría entonces 2.5 por 0.2 por 1.7 por el coeficiente de importancia, que es 1. A pesar de que el resultado va a ser el mismo, lo incluyo para que en caso de hacer un ejercicio posterior se tenga en cuenta esto y se reemplace por el valor que corresponda, que podría ser 1.1, 1.25 o 1.5 según sea el caso. S sub a sería 0.85 y correspondería a la zona de la meseta, la zona en la cual el valor de S sub a es constante, es decir, hasta 1.05 segundos, tanto 0.3 segundos, 0.4, 0.5, todos esos valores van a tener ese valor constante. Para los periodos intermedios que se encuentran entre t sub c y t sub l, se deja expresada la ecuación de esta forma: 1.2 por a sub b por f sub b por i sobre t, dejando expresada la variable t. Entonces, reemplazando los valores, se tiene 1.2 por 0.25 por 3 por 1, que es el coeficiente de importancia, y el resultado de multiplicar esto va a ser 0.9 en la parte del numerador, y en el denominador queda la variable del periodo, que más adelante se va a utilizar para tabular y obtener los resultados así de los distintos valores de periodo que están entre t sub c y t sub l. Y para la parte final, que es la parte de los periodos largos que se encuentran por encima de t sub l, la ecuación es muy similar a la de los periodos intermedios, con la diferencia de que t va a quedar expresado al cuadrado y que dentro del numerador se incluye también el resultado de t sub l, que son 7.2 segundos y que se había calculado previamente. S sub a quedaría expresado como 1.2 por 0.25, el valor de a sub b, por 3, que es el valor de f sub b, por 7.2, el resultado de t sub l, por el coeficiente de importancia, que para este caso es 1. De esta manera, aplicando la ecuación, en el numerador quedaría 6.48 y en el denominador expresado t al cuadrado. Y estas serían las tres ecuaciones con las que más adelante se procede a tabular los datos y a graficar según la zona en la cual se encuentre el periodo. Para esto voy a partir de una hoja de cálculo en Excel. Lo primero es tener en cuenta los valores de t sub c
y T sub L, que son puntos obligatorios a incluirse dentro de la tabla. Así que voy a empezar por definir algunos valores desde T hasta llegar a T sub C, que es 1.05. Podría escribir 0 segundos, 0.2, 0.4 e incrementar hasta llegar a 1 segundo. Pero cuando llegue a T sub C debo incluir ese valor como 1.0588 y hasta ese punto todos los valores de periodo van a corresponder a un valor de S sub A de 0.85. Este sería el valor de T sub C. Y de ahí en adelante se deben aplicar las ecuaciones para el periodo intermedio. Entonces sería 0.9 sobre T. Se parte desde ese valor de T sub C hasta llegar a T sub L. Y el incremento pues va definido de según qué tanta precisión se quiera tener. Por ejemplo, voy a hacerlo cada 0.2 segundos, como venía trabajando. Entonces parto desde 1.06, 1.1, 1.2 y acá empiezo a incrementarlo a cada 0.2 segundos hasta llegar a 7.2. Y acá empiezo a incrementarlo hasta llegar a 7.2. Este otro punto va a ser T sub L. Y la ecuación para esta zona de los periodos intermedios va a ser 0.9 sobre T. Entonces se escribe 0.9 dividido en T, que es el valor que está en la columna de la izquierda, y ya se tendrían los resultados para periodo intermedio. Finalmente, para los periodos largos, puedo llegar hasta los 8 segundos o según sea la necesidad del problema, pero en esta ocasión se tienen que usar los valores correspondientes a periodos largos. Así que la ecuación a emplearse va a ser 6.48 sobre T al cuadrado. Y como puede verse hay un descenso en los valores, empezando en 0.85, 0.81, 0.64, desciende hasta 0.13, 0.12 y posteriormente sigue también su descenso en la parte de los periodos largos. Es un indicador de que el problema posiblemente esté quedando bien. Si fuera al revés, si los valores incrementaran, quiere decir que hay algún problema dentro del planteamiento de las ecuaciones y posiblemente el resultado de la gráfica vaya a quedar con errores. Una vez que ya se tienen estos valores, se procede a hacer la gráfica. Para esto voy a ir al menú Insertar, Gráfico de dispersión y voy a seleccionar la opción con líneas suavizadas. Doy clic derecho, seleccionar datos, agregar entrada de leyenda series y este cuadro de diálogo va a pedir unos valores en X, que son los valores de periodo, los valores de T, y los valores en Y, los valores en Y, que son los de S sub A. Y ya lo que queda son aspectos estéticos
de la gráfica para su presentación, como por ejemplo el título o el nombre de los ejes. Para añadir el nombre del eje horizontal, se selecciona el eje, se busca diseño, agregar elemento de gráfico, título del eje horizontal primario. Y acá puede escribirse periodo T, por ejemplo, expresado en segundos. Y para el eje vertical se va a agregar elemento de gráfico, título del eje vertical primario, y va a ser S sub A como fracción de la gravedad. El título también puede corresponder directamente a espectro de aceleraciones de diseño como fracción de la gravedad. Puede cambiarse también la fuente, el color. Y para que no quede este espacio al final, selecciona el eje y defino en opciones de eje el valor máximo de 8 segundos. Y dependiendo de cómo se vaya a entregar el trabajo, pues pueden añadirse también bordes a la tabla, colores, o algunas personas también optan por añadir unas líneas auxiliares donde se muestre el valor de T sub C y el valor de T sub L. Aquí puede verse claramente dónde están ubicados, como hay un cambio acá en el comportamiento de la gráfica en la parte de los periodos largos, y de esta manera ya se tiene representado cuál va a ser el valor de S sub A, que está representando la aceleración, en relación al periodo que tenga una estructura. Los resultados de este espectro se van a tener en cuenta más adelante en el video del cálculo de fuerza sísmica según el método de la fuerza horizontal equivalente.